Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. Voy a presentar a mis invitados. El día de hoy estoy acompañado de dos invitados amigos, dicho sea de paso, el doctor Freddy Cervera Reyes, con quien tengo una amistad muy profunda, amigo, vecino de Villa El Salvador, dirigente, político cuajado. El día de hoy me acompaña después de bastante tiempo. Y por otro lado, tengo también al doctor Martín Manco Villacorta, también es abogado de profesión, analista político. Con ambos me veo después de tiempo, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Miguelito. Muy bien, vamos a comenzar con este tema del análisis político. En primer lugar, quiero indicar los resultados presidenciales respecto, según la OMPE, actualizado al día de hoy, 14/4 del 2021, ahora 6:16 AM. Tenemos este es el reporte. Estos resultados, cabe precisar que pueden ir variando, toda vez que la OMPE viene emitiendo los resultados cada media hora. Y también quiero enfatizar que estamos grabando hoy día miércoles para nuestro programa del día jueves, de manera que los resultados pueden ir variando. Ya lo tienen ustedes en pantalla. Actas procesadas al 98.5%. Ahí tenemos al señor José Pedro Castillo Terrones, del Partido Político Nacional Perú Libre. Él tiene hasta el momento 19.1%. Seguido de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de la agrupación política Fuerza Popular. Ella tiene obtenido hasta el momento 13.4%. Y el señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, de la agrupación política Renovación Popular, tiene 11.7%. Este es el resultado de la OMPE actualizada a la fecha del día de hoy e in situ. Vamos entonces a ir al tema de fondo. Aquí hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo que analizar. Por ahí se dice que hay mucho peligro, por ahí se dice que es una amenaza. La derecha viene trabajando bastante preocupado. ¿Será el momento de gobierno de la izquierda radical? ¿De qué tipo de izquierda estamos hablando? ¿De un comunismo que nos lleve a lo que muchos entendidos le llaman la destrucción de nuestro país? Vamos a conversar con nuestros invitados. Voy a darle el uso de la palabra en primer lugar para que nos haga un análisis de forma, ¿ya? Luego entramos al tema de fondo. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Martín Manco Villacorta. Martín, ¿cuál es tu impresión? Ante todo, buenas noches, Miguel. Gracias por estar acá ante tu público y todos los televidentes. Bueno, vamos a hacer un análisis un poco somero. Lo que hemos podido apreciar en estas elecciones es una derecha bastante fragmentada, bastante dividida, y eso se refleja en el nivel de votos. Como tú puedes observar, ahí tenemos, por ejemplo, Rafael López Aliaga, casi emparejado con De Soto, ¿no? Hernando De Soto. Entonces, definitivamente, ahí en ese tercer lugar que está bien peleado, obviamente tenemos una fuerte facción de la derecha que se ha dividido, ¿no? Lo cual la señora Keiko no ha ganado con un amplio margen de votos. O sea, solamente estamos hablando de 2% de diferencia. O sea, en realidad, comparando con las elecciones anteriores, no es mucho. Ni siquiera el señor Pedro Castillo no llega ni siquiera al 20%. O sea, si comparamos con las otras elecciones, los márgenes eran mayores, ¿no? El primer lugar tenía un 33%, 35%, hasta 40% hemos llegado. Pero en este caso es un margen muy bajo. Yo lo que observo que algo interesante, la izquierda, que siempre ha estado dividida, esta vez no le he notado tan dividida. Solamente la diferencia está entre los márgenes de distensión entre lo que es Pedro Castillo y la señora Mendoza. Ahora, otros que votaron nulo, no votaron, o sea, en el sentido de que
viciaron su voto, prácticamente es la misma cantidad que saca el señor Pedro Castillo que va a tener que convencer. Y los que no votaron, que es cerca del 30%, que tampoco se está reflejando acá. Entonces, eso es bastante preocupante, el margen de decisión que estamos teniendo ahora, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a pedirle su impresión, su primera impresión, luego vamos a ir ya desglosando los puntos al doctor Freddy Cervera. Freddy. Miguelito, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Sí, efectivamente, coincido con quien nos acompaña en esta mesa, el doctor. Efectivamente, hay dos cosas que a mí me preocupan. Primero, es el porcentaje de electores que han sufragado. En este periodo, más o menos es el 27% de gente que no ha votado, que podría irse o inclinarse, o ha podido inclinarse a cualquiera de los movimientos políticos. Segundo lugar, esa dispersión del voto entre la derecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto Hernando de Soto como Renovación Popular, la señora Aliaga, no son partidos cuajados, sino el caso de Hernando de Soto es un partido vientre de alquiler que se inscribió. Renovación Popular, recientemente creado o reformado por López Aliaga, de tal manera que una decisión futura sería muy difícil que orienten, menos aún endosen el voto. Eso ya preocupa. Por otro lado, si comparamos históricamente las elecciones, nos damos cuenta que cada vez la población, si bien es cierto, está más decepcionada de los gobiernos que han pasado, tiene menos interés en la elección. De ahí el resultado de casi el 30% de los que no han ido a votar. Entonces, aquí hay responsabilidades, claro, los partidos políticos, que no hacen cátedra política, que no se fortalecen, que las cúpulas siguen gobernando los partidos políticos, y eso genera en la población una falta de conocimiento. De ahí el resultado de las elecciones, que la gente muchas veces vota sin saber el plan de gobierno, sin saber el ofrecimiento de los candidatos. Entonces, finalmente creo yo que esta polarización que se ha generado con el resultado de la elección va a ser muy difícil. En el transcurso de los días me imagino que los candidatos irán mejorando su plan, de repente proponiendo otras cosas que le permitan a la población tomar una decisión. Como decía mi antecesor, efectivamente hay un casi 30% que aún no ha tomado la decisión por ninguno de los candidatos, y ellos van a decidir definitivamente el voto, más allá de los arreglos, componendas o compromisos que establezcan los partidos políticos. Perfecto, muy bien. Ahora, la pregunta y la preocupación de muchos televidentes es la sorpresa, el candidato al Congreso de la República más votado, el señor Vizcarra. Dicho sea de paso, para muchos no les sorprendía, pero ¿qué va a suceder? Siendo él el candidato más votado, probablemente sea el próximo presidente del Congreso de la República. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? ¿Cómo ves el panorama, Martín? Si no lo llegaran a inhabilitar, definitivamente es un panorama en el cual va a generar bastante expectativa. Uno, sea quien gane estas elecciones, va a buscar vacarlo, porque él probablemente él se está vislumbrando por medio de la Constitución del 93, el ser el nuevo presidente de la República. Tú sabes que a la vacancia presidencial y a la vacancia de los otros primer vicepresidente y segundo vicepresidente, lo que le correspondería a él sería ser presidente de la República. Yo lo veo así. Ok, puntualmente, lo de Martín Vizcarra. Yo soy un poco más escéptico con respecto a la aparición de Martín Vizcarra. Si bien es cierto, ha sido el congresista más votado, nos demuestra pues el poco conocimiento de la población, especialmente del interior del país, que sigue viéndolo como el presidente que actuó correctamente, cuando es todo lo contrario. A quienes tenemos cierta cultura política sabemos que ha sido el peor presidente, que nos ha dejado en la orfandad en esta pandemia, que se aprovechó de todo el cargo, durante el tiempo que estuve presidente se aprovechó del cargo, que hizo grandes alianzas con el poder económico, con los medios de comunicación, es decir, manejó el Estado para sus intereses. Esto no lo sabe la población. Sin embargo, yo sí mantengo la esperanza como ciudadano de que el Congreso tome la decisión de inhabilitarlo. De esa manera ya no llegaría a ser
presidente, ni siquiera congresista, y asumiría otro, creo que es el almirante Montoya de Renovación Popular, que asumiría la presidencia. Sin embargo, todo puede pasar en este país, ya estamos viendo con estos resultados, nos muestra que no podemos estar seguros de nada, en cualquier momento puede cambiar. Definitivamente, creo que coincidimos en esa parte, pero vamos a ir viendo otro aspecto importante. Precisamente Freddy ha tocado el punto del otro congresista que ha sido también con mayor voto, el almirante Montoya. ¿Cuál es la opinión que tienes ahí, Martín, para generalizar ya el tema del Congreso? Bueno, es un oficial en el cual ha trabajado diligentemente en la Marina. Considero que sería una buena opción como presidente del Congreso, ¿no? Esa es mi apreciación personal. Yo creo que esperemos que el Congreso, como dice Freddy, tome la decisión de inhabilitar al señor Vizcarra y entre como presidente del Congreso el exalmirante, y bueno, algunos todavía le dicen almirante, Montoya, ¿no? Yo creo que sería un gran respaldo a quien salga en estas elecciones, ¿no? Y quizás de un poco de calma, salga quien salga, ¿no? Ahora, yo quiero regresar a la parte del análisis presidencial. Y quiero que vayamos a ver lo que también nos dicen los correos de muchos televidentes y algunos analistas políticos que manifiestan que de ganar las elecciones el señor Pedro Castillo estaría siendo considerado como una amenaza porque el comunismo no le va a hacer nada bien al país. Apreciación puntual, Martín. ¿Y qué pasa si se convierte como Ollantumala? Pero ¿cuál sería la apreciación? Yo creo que él tiene que cambiar la postura si es que quiere ser presidente de la República, ¿no? O sea, si él está pretendiendo ser el presidente de todos los peruanos, tiene que cambiar un poco su postura radical. Yo lo vislumbro como un presidente que quisiera de repente hacer algo en reivindicación. Y eso es la manifestación de los votos que ha tenido. O sea, ese Perú profundo que ha querido cambios y que ha sido relegado por la capital. Entonces, si él piensa ser presidente de la República, no puede ser presidente de la República para agitación. Él tiene que ser un presidente de la República para generar esa confianza a nivel nacional. Obviamente, con los cambios sociales que se tienen que dar, ¿cómo es posible que todavía la salud siga siendo pues un mercado? La salud tiene que ser pues para todos los peruanos. Ok, yo quiero compartir con ustedes y con Freddy lo que dice Vladimir Cerrón, que es uno de sus colaboradores bien cercanos, quien ha sido parte de su plan de gobierno. Dice, la segunda vuelta será la expresión de la lucha de clases que tanto han negado su existencia. La extrema derecha que se apropió de las riquezas del pueblo versus la izquierda que se las devolverá al pueblo. Tu apreciación, Freddy, perdón. Efectivamente, creo, mi apreciación es que hay un riesgo tremendo si se mantiene con esa posición el candidato presidencial Castillo. No nos olvidemos que Cerrón es el ideólogo del plan de gobierno de Castillo, y Cerrón tiene antecedentes muy negativos frente a la corrupción y frente también a su posición ideológica. Entonces, a mí no me asusta mucho que sea un gobierno comunista. Lo que me asusta es las propuestas que tienen, donde prácticamente declaran un enfrentamiento. El caso de lucha de clases que habla Cerrón. Y ya hemos escuchado a los congresistas electos, creo que a su vicepresidenta del señor Castillo, habla de que ellos solamente dialogarán con quienes piensen igual que ellos, es decir, con Verónica Mendoza, y el resto. El Perú necesita en este momento el diálogo nacional. El Congreso está muy disperso. Ninguno va a tener mayoría, por consiguiente necesitamos el diálogo. Y ese es el diálogo que está ausente en los planteamientos y en el plan de gobierno de Castillo. Por otro lado, hay otros temas que asustan, que es el tema del cambio de constitución, cuando hay posibilidades que la constitución se reforme, como se ha venido haciendo. Por ejemplo, el capítulo económico que tanto hablan ellos, el artículo 60 de la Constitución es clarísimo. El Estado puede modificarse a través de una ley especial, de tal manera que es un riesgo para el país en este momento que afrontamos una pandemia y una crisis económica tremenda de guerra,
que empecemos con el enfrentamiento entre clases y entre en este caso, como se dice, la derecha y la gente izquierda. Para mí, tiene que haber un diálogo abierto, permanente, tiene que tenderse los puentes necesarios y el señor Pedro Castillo, si quiere, como decía Martín, ganar las elecciones, tiene que cambiar de postura, tiene que ir modificando el plan. Lo que hizo el señor Ollanta Humala, tuvo que ir modificando su plan de gobierno. Lamentablemente él no lo modificó para bien, sino para convertirse en uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Perfecto, muy bien. Yo quiero puntualizar, Martín, el país, según muchos analistas, está cansado y estos resultados, todavía preliminares, son una cachetada y una respuesta a todo lo que ha venido haciendo la clase política deteriorada, dicho por muchos analistas. 30 segundos. En eso que está cansado, se refleja en esos 27%, o un poco más, que no han ido a votar. Ese es el grueso, realmente, son los que al final van a decidir quién va a ganar. Definitivamente la derecha no ha convencido, por eso se ha dispersado. Y en el caso de la izquierda, pues ha visto en el señor Castillo una posibilidad de reivindicación. Como decía Freddy, yo ya alejaría el tema de Cerrón de lucha de clases. Ya lucha de clases ya no se estila en el mundo. O sea, ya no estamos en la época pues de 1918 o más atrás o más adelante, donde hablamos de lucha de clases. Ahora hay mucha gente digamos, hay pobres con plata. Tenemos mucha gente informal que vive de la informalidad y que tiene dinero. Entonces tú, si vas a estar en esos choques de clases, estás fuera del siglo XXI porque tienes muchas personas con dinero. El mismo Villa El Salvador que tiene dinero y que obviamente, bueno, aparentemente parece pobre, pero no, también tiene su dinero, tiene su capital, tiene su negocio, emprende. Entonces tampoco puedes dejar de lado a ellos, ¿no? Okay. Muy bien, amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos en este análisis político que estamos realizando después de haberse realizado las elecciones el día domingo 11 de abril. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno en este segundo bloque y estamos en el escenario del análisis político. Estamos con el doctor Freddy Cervera Reyes y Martín Manco Villacorta para poder analizar el tema de los resultados que se vienen ventilando hasta el momento según la OMPE. Yo quiero tocar el tema del artículo 184 respecto a lo que indica y precisa. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. Hay muchos quienes están precisando este aspecto y muchos piensan ir al voto nulo. Vamos a darle la palabra a Martín para que nos pueda dar su apreciación respecto al artículo 184. Bueno, sería una opción porque en realidad estamos entre la espada y el fuego, ¿no? Entonces, yo tampoco me inclinaría ni por Keiko. Hablamos de Fujimori nunca más, hablamos de comunismo nunca más, pero entonces estamos ante esas dos negaciones antagónicas. Entonces, ¿qué le queda a los peruanos? Ese 27% que no ha decidido, que podría decidir, también podría aumentar y decidir en no ir a votar. Y ahí sí tendríamos lo que dice la Constitución, ese 2/3 para declarar nulas las elecciones nacionales. Y por tanto, tendría que el señor Sagasti volver a convocar elecciones. Entonces, a eso nos empujaríamos, de repente sí, de repente no. El tema coyuntural nos obliga de repente a eso, ¿no? Dado que en los dos, por eso le digo, o sea, si cambia ese mensaje el señor Castillo, yo creo que tendría más posibilidades que Keiko Fujimori de entrar a la presidencia de la República. Freddy, el mal menor
muchos dicen que esta sería una opción, pero hay otro grueso de la sociedad de los peruanos que manifiestan que van a ir al voto nulo. Esto va a llevar a que se aplique el artículo 184. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, yo pienso de que aquí en esta coyuntura actual ya ni siquiera existe el mal menor. Porque estamos hablando en dos males, si se quiere. No hay mal menor. Eso pasó con Kuczynski, pasó con Vargas Llosa y Fujimori, ¿no es cierto? Aquí hay una situación diferente. Descartados los dos. Descartados, definitivamente. Yo diría que el gran porcentaje de la población no quiere ninguno, pero habría que decidirse. Ahora, hay que entender también que estamos frente a una pandemia donde la cantidad de muertos se han duplicado en 3 meses con relación al año pasado. Hay que atender en forma inmediata el tema de la salud. Hay que atender inmediatamente la recuperación económica del país. Entonces, todo este problema de la polarización que se ha dado va a afectar definitivamente. Entonces, existe, lógicamente, como dice Martín, y tiene toda la razón, de que con ese grueso de votantes del 27% que no ha sufragado, si se suma el descontento de la gente, sí se puede llegar a los tercios. Pero ¿qué va a pasar? Yo quiero aquí decir, por ejemplo, no sería Sagasti Martín el que eligiera o convocaría nuevas elecciones porque ya hay un Congreso electo. Eso es inamovible y tendría que instalarse el Congreso y él convertirse en presidente de la República y convocar elecciones. Pero es un escenario improbable, pienso yo, pero sí es una opción de que los votos blancos y nulos alcancen los 2 tercios y se anule el proceso electoral presidencial. Vamos al punto ahora de la opinión que tienen ustedes respecto a los candidatos y qué es lo que han analizado sobre este segmento de esta contienda durante la campaña. Keiko Fujimori. Como ya lo dijo Freddy, es un mal mayor, ¿no? Y es algo que ya se tiene evidencia de todo el sistema de corrupción que ha ido detrás de esta señora, ¿no? Y que ahora lo están presionando incluso al fiscal que ha estado siguiendo toda esta maraña de corrupción. Entonces con Keiko tenemos evidencia de que ha habido un proceso de corrupción, de mafia. Pedro Castillo. Pedro Castillo, bueno, tiene al lado al señor Cerrón que también ha sido sentenciado, ¿no? O sea, ha sido procesado también por corrupción. Entonces tampoco no nos da una buena impresión. Él de repente sí, está limpio, pero no se aleja, o sea, no se aleja uno de la ideología y no se aleja de las personas que de una u otra forma pueden frenar su avance, ¿no? Yo creo que él tiene que cambiar el discurso, definitivamente. Pedro Castillo, Keiko Fujimori. Bueno, lo que decía Martín, efectivamente, y repito lo que dije en mi anterior participación, en el transcurso de estos días, porque va a haber campaña, tienen que los candidatos plantear nuevas alternativas, es decir, ir modificando su plan de gobierno, y eso es factible, y ya lo hizo Ollanta Humala, con lógicamente resultados totalmente negativos y corruptos, pero tiene que ir cambiando. Por ejemplo, creo yo que en el tema de corrupción la señora Fujimori tiene que ser más clara, y definitivamente. Pedro, en su plan económico creo que ya sabemos que mantiene la posición de la economía libre de mercado, que la Constitución mantiene la Constitución con ciertas reformas, está hablando de reducir el IGB para pequeñas empresas en formación por 2 años. O sea, son beneficios que se van a dar en el camino. Sin embargo, el Perú, la población necesita algo más. Quiero que la imagen de Keiko Fujimori de corrupta, de estar metida en esta telaraña de corrupción, cambie. ¿Cuál es su mensaje? Hay que escucharla. Pero Pedro Castillo, de Perú Libre, tiene que reformular su lenguaje y que su gente que está hablando ahora de ideología, de lucha de clases, tiene que cambiarla definitivamente. Yo particularmente creo que Pedro Castillo tiene que ir mejorando su plan de gobierno, básicamente en 2 temas que me asustan. Uno, la modificación o la nueva constitución que pretende hacer. A mí me preocupa, ¿por qué? Porque no solamente es el capítulo económico, y ellos lo están diciendo y lo dicen en su plan de gobierno que van a copiar la ideología, las propuestas que hizo Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia.
¿Qué hizo Chávez? Chávez dijo lo mismo, vamos a reformar la constitución del Estado en favor de los pobres, vamos a respetar la empresa y las libertades individuales. ¿Y cuál fue el resultado? 25 años en el poder. El señor Evo Morales, 16 años en el poder. Es decir, ese cambio de constitución implica también modificar las reglas de juego electorales para que ellos permanezcan en el poder. Eso me preocupa. Por último, me preocupa el tema de derechos humanos. Habla muy claro de desafiliarse de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. O sea, ¿quién va a defender tus derechos en el Perú? No puedes defender tus derechos, te vas a la Corte Internacional y ahí pueden defenderte. Con Pedro Castillo eso se eliminaría. Y por último, otra cosa que me preocupa es la desaparición del Tribunal Constitucional. Está hablando de que van a cerrar el Tribunal Constitucional para elegir uno nuevo a través de la población. Esto es un proceso muy largo. Es decir, la Constitución del Estado, la nueva Constitución del Estado estaría hecha a la medida de lo que ellos quieren. Y lo que sí se puede hacer, y la misma Constitución lo ampara, es hacer modificaciones a la Constitución en el tema político, en el tema económico, básicamente el capítulo económico, y se puede reformar. Eso es, creo yo, mi opinión con respecto a Pedro Castillo. Bien planteado la opinión, y eso es lo que muchos analistas políticos vienen también subrayando, ¿no? La parte al cual lo han considerado una amenaza. Martín, tu opinión al punto, al respecto de ello. En definitiva, mire, Keiko no va a negociar con nadie. Lamentablemente ya tiene esa posición de no negociar. Lo hizo con PPK y perdió las elecciones. Está bien duro que ella negocie, porque ella se cree autosuficiente en eso. Lo mismo está pasando también un poco con el señor Castillo. El señor Castillo está manteniendo un lenguaje en el cual, si no piensan igual, como lo dijo Freddy, no piensan igual que con él, entonces no va a hablar. Y eso es un punto en el cual si tenemos dos posiciones, no solamente antagónicas, sino dos posiciones que no desean conversar, entonces ese 27% va a incrementarse y lo peligroso de todo esto va a ser de que las elecciones se declaren nulas. Entonces, ¿qué les toca a los jóvenes ahora hacer? ¿Qué les va a tocar a los jóvenes? ¿A dónde decido? Porque en realidad estamos ante dos posiciones antagónicas que es difícil decir, bueno, me quedo con este por ser mal menor o este por ser el mal mayor. En definitiva, ninguno de los dos llega a colmar las expectativas de ese 30% de peruanos que tienen una posición no ideológica, sino una posición intelectual en la cual dicen, ¿qué le va a pasar al Perú de ahora en adelante? O sea, está bien, podemos pensar las reivindicaciones de provincia, en la cual no ha sido considerado por la capital. Tenemos el tema de la pandemia, que no ha sabido satisfacer la derecha, no se compraron las vacunas a tiempo, y todo lo que nosotros queremos envolver y responsabilizarlo a todos los gobiernos que han entrado de derecha de una u otra forma. Y reivindicaciones que buscan algunos gobiernos extranjeros que el Perú se integre como Venezuela, como el caso de Bolivia. Pero esos discursos tienen que ir cambiando y la señora, como dice Freddy, la señora Keiko, si piensa ganar las elecciones también tiene que dar signos, no solamente hablarlos, sino signos de distanciamiento hasta de su propio padre. Signo de distanciamiento con todo eso que marcó a la familia Fujimori, que en los años 90 nos sentimos identificados con esa honradez, tecnología y trabajo, pero que en el tiempo terminó decepcionando a las grandes poblaciones del país. Entonces, ¿para qué se hicieron los cuatro suyos? ¿Para qué se salieron a las marchas? Se lavó las banderas, todo para regresar a lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa a los peruanos? ¿Qué les pasa a los jóvenes? No aprendimos de la historia. Muy bien. Vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos para analizar la protesta que se viene ya manejando para ir en contra precisamente de estos dos candidatos que la sociedad todavía no asimila para poder de una u otra manera aceptar que ellos vayan a la segunda vuelta. ¿En qué situación terminará el tema del escenario político? Vamos a regresar luego de este breve corte comercial. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno analizando el tema de las elecciones desarrolladas el domingo 11 de abril con nuestros invitados.
Vamos a ahora ingresar al tema respecto a una protesta que ya se viene oficializando y que es una medida en rechazo a lo que muchos piensan y opinan que ni Keiko ni el señor Castillo. Vamos a recibir la opinión. Bueno, yo creo que por la experiencia vivida en la vacancia del señor Vizcarra, quienes se movieron fueron colectivos ligados a la izquierda. Fueron colectivos que no solamente por voluntad propia salieron a la calle, sino muchos de ellos han sido pagados. Y aquí también intervino, lo hemos visto ahí, a este impresentable señor Swing, Richard Swing, en los cerros, llamando a defender a Vizcarra. Entonces, nosotros por ahí también creemos que ha habido pues dinero. No nos olvidemos que Vizcarra hasta pagaba a troll cuando era presidente del Estado. Entonces, estos fueron manipulados y los resultados están ahí. Esta famosa generación del Bicentenario fue totalmente utilizada. Yo creo definitivamente que la protesta, que debe ser libre, que debe darse definitivamente porque vivimos en democracia, sin embargo, aquí hay una responsabilidad que le toca a los líderes de opinión. En este tiempo que se va a discutir los planes de gobierno, tienen que aleccionar al pueblo y de repente va cambiando la forma de pensar de la población. Es decir, líderes políticos, que están bastante desprestigiados, dicho sea de paso, pero líderes de opinión, dirigentes sindicales, líderes de organizaciones sociales, tienen que salir a explicar a la población los planes de gobierno y los candidatos modificar de alguna manera su plan de gobierno o su comportamiento, sus expresiones. Ya lo decía Martín, no es posible que la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, haya salido a decir que si ella es presidenta, va a indultar inmediatamente a su padre. ¿No es cierto? No nos olvidemos que si llega a ser presidente, ella también se va a salvar de todo el proceso penal que en este momento se existe, porque la Constitución la ampara. Por otro lado, el señor Castillo ha dicho también clarísimo que de ser presidente va a indultar al señor Antauro Humala. Es decir, estamos frente a dos antagonismos tremendos y que ninguno de los dos candidatos lo convence a la población en este momento. Vuelvo a insistir entonces a que hay responsabilidad de los partidos políticos. Necesitamos que, aparte de las marchas, necesitamos que los líderes de opinión, los dirigentes sindicales, salgan a explicar a la población estos planes de gobierno y que los candidatos, estos líderes de opinión, de alguna manera sensibilicen a los dos candidatos y puedan modificar sus planes de gobierno, sus estrategias y de tal manera que la población vaya tomando conocimiento. Porque no nos olvidemos que ya hay un 27% que no ha votado, que también es una forma de protestar. Yo no voy a votar porque estoy protestando. Y el porcentaje que ha elegido al señor Castillo es justamente un voto de protesta. Hartos de que no la atienden con las vacunas, se han tirado la plata en la pandemia. Es decir, todo lo que han hecho ha sido en contra del beneficio de la población. Un 27% definitivamente que pasivamente, de manera pasiva, responde a muchas cosas que en la práctica, como bien lo ha dicho Freddy, se ha venido haciendo desde el gobierno del señor Martín Vizcarra. Puntualmente, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta segunda vuelta? Primero, apartarse de las ideas de indultar uno a Fujimori y el otro al señor Antauro, definitivamente. O sea, ese lenguaje, esa comunicación del lenguaje no convence a nadie, más bien genera rechazo, polariza a la población. Segundo, cambiar el lenguaje del señor Castillo, como ya lo dije, su lenguaje hacia un lenguaje más conciliador, más un gobierno de todos, ¿no? En el caso de la señora Keiko, lo que tiene que cambiar es, como ya te dije, o sea, es separarse de todo aquello que representaba a su padre. En pocas palabras, divorciarse de su padre. Pero si va a mantener esa misma política, y es más, tiene que escuchar a la izquierda también, la señora Keiko, tiene que escuchar a muchas personas, si no, o gana el señor gana el señor Castillo, o anulamos las elecciones. Anular las elecciones es una buena forma de poder de repente responder a que los candidatos puedan acomodarse mejor y una próxima elección pueda ser mucho más saludable para el Perú, Freddy. Es una alternativa que tiene en este momento el país, es una prerrogativa también del pueblo. Sin embargo, yo voy más allá y pienso en lo inmediato. ¿Cuánto va a tardar convocar a nuevas elecciones?
quiénes van a ser los actores políticos próximos. Por último, hay que entender que la salud apremia. La pandemia sigue golpeando, sigue muriéndose gente, no hay vacunas, están dando a cuentagotas, se ha vuelto a reprogramar la vacuna a los señores adultos, de tal manera que en eso también hay que pensar. La economía, un país sin economía no puede avanzar, entonces tiene que haber una recuperación económica ya, paulatina, pero ya. Entonces, estas cosas, este contexto nos lleva a pensar también, si bien es cierto, hay una alternativa de poder anular las elecciones si llegamos a los 2/3, pero también hay la otra alternativa, que los candidatos puedan mejorar su lenguaje, mejorar su discurso, modificar algunos aspectos de los planes de gobierno que afectan al país. Definitivamente. Por un lado, a indultar a su padre, en el caso de Keiko, y por el otro lado, indultar al señor Antauro Humala. Entonces, yo creo que esto no le hace bien al Perú. ¿Qué es lo que tienen que mejorar en esta campaña que próximamente se va a dar? Bueno, yo le aconsejaría al señor Castillo de que primero se separe de Cerrón, ¿no? Se aleje de Cerrón. ¿Es una amenaza a Cerrón? Sí, es una amenaza porque él también va a querer limpiar toda su imagen y tratar de postular en las siguientes elecciones. Entonces él va a aprovechar el periodo Castillo para él realmente salir como lo que fue, ¿no? El padre de este partido, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a buscar, ¿no? Y con el cierre del Tribunal Constitucional, ¿no? Le hace un daño al país ese tipo de lenguaje. Yo creo que simplemente debe dejar tranquilo al fuero del Poder Judicial, al fuero del Tribunal Constitucional, a fin de que hagan lo que tienen que hacer. Ahora, la separación a la Corte Internacional de Derechos Humanos definitivamente no tiene ningún respaldo, creo que, de la población mayoritaria, así que el señor Castillo tiene que cambiar todo eso. Tiene que cambiar ese lenguaje provocador, agitador, tiene que ser un lenguaje más conciliador, tiene que ser un lenguaje en el cual tiene que aperturarse a conversar, ¿no? A conversar con todos, ¿no? O sea, yo no puedo, como decía, hablando de Correa, ¿no? Como decía Correa, el expresidente de Ecuador, yo converso con los de dinero o con la banca y tengo que conversar con la gente del pueblo. O sea, eso ya habla de ti como un estadista, ¿no? O sea, tú no puedes dejar de lado los capitales y ceñirte en la población, definitivamente. Y a la señora Keiko, yo le aconsejaría, pues, que, como te voy a repetir, aléjese de todo lo que sea lo que es su padre, ¿no? Aléjese de todo aquello que representó esa alianza Montesino-Fujimori, ¿no? Y obviamente no vaya a comenzar a hacer cacería de brujas por las investigaciones que le han hecho, porque definitivamente hay indicios de corrupción y ella tiene también que responder a la justicia y no aprovecharse el cargo de presidenta de la República para limpiarse de todo. Gracias, Martín, por haber estado en nuestro Gracias, programa. Miguel. Freddy, 30 segundos, tu mensaje final, tu apreciación general. Lo que decía en el transcurso de mi intervención, creo yo que tiene que cambiarse el discurso de ambos candidatos. Tiene que tenderse puentes a la población organizada, a la población civil, a fin de lograr recoger de ellos también sus apreciaciones. Tiene que participar las organizaciones sociales y los líderes de opinión en este transcurso de tiempo que tienen para hacer sus propuestas. De lo contrario, vamos a ir camino al despeñadero. El Perú necesita urgente de dos cosas: unidad frente a la pandemia, frente a la crisis económica, y decisión al votar para lograr que el Perú siga por la senda democrática y en beneficio de todos los ciudadanos. Gracias, Freddy. Gracias a ti. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos hasta el próximo programa. Este es el análisis político, la primera reacción después de las elecciones llevadas el día domingo 11 de abril. Vendrán más opiniones seguramente y nosotros estaremos siempre atentos para seguir invitando a otros analistas y poder seguir madurando el escenario político siempre, porque el Perú siga mejorando y porque siempre prime la democracia. Amigos televidentes, han sido ustedes muy amables. Permiso. Muy buenas noches.